Hola, profe, buenas tardes o días, depende a qué hora vea el video. Este es mi explicación del quiz número 6, lo que viene siendo el punto A, B y C, que son los correspondientes de Proteus y pues, los que puedo explicar con Proteus aquí mismo abierto. Bueno, vamos a empezar con el A, el cual dice, implementar un circuito ADC con el ADC 0804, como están las diapositivas, utilizando el sensor LM35, calcular y colocar el valor de VRF adecuado. Bueno, entonces, para hacer esto de acá, vamos aquí que ya tengo el cálculo hecho. Tenemos que el M35 trabaja, tiene ya directamente un tamaño de paso de 10 milivoltios por cada grado centígrado. O sea, cada grado centígrado él cambia 10 milivoltios. Entonces, utilizando la fórmula que nos dice que el tamaño de paso es igual a el voltaje de referencia positivo menos el voltaje de referencia negativo, teniendo en cuenta que tampoco tenemos voltaje de referencia negativo, sino solo por voltaje de referencia positivo, entonces nos queda solo el tamaño de paso es igual a voltaje de referencia sobre 2 a la número de bits que tenga el ADC menos uno. En este caso, como estamos utilizando el ADC 0804, tiene 8 bits, por lo que utilizaremos esta n como 8. Entonces queda 2 a la 8 menos uno, que son 255. Luego, pues reemplazamos valores y despejamos el voltaje de referencia. Dan unos 2.55. 2.55 no es el valor que le podemos meter directamente de voltaje como voltaje de referencia, ya que, como podemos ver acá, el voltaje de referencia para el pin de voltaje de referencia para el ADC 0804 está dividido en 2. Hay que meterle el valor dividido en 2. Entonces 2.55 lo dividimos en 2 y da 1.27. Entonces vamos a probar. Perdón, aquí tengo 72. Ya lo busco. Acá. Listo. Entonces, tenemos, ahora sí, tenemos acá el voltaje de referencia en 1.27 voltios, que vienen hasta el voltaje de referencia sobre 2, y el valor que tenemos en grados centígrados del LM35 es 19, ¿sí? Y también en las salidas tenemos 19. También podemos probar más casos, no sé, vamos a probar el 10 grados centígrados, y aquí podemos ver también como tenemos 9, perdón, 10. Aquí tenemos estas siglas, significan more significative, o sea, va del DB7 al DB0. El DB7 es el más significativo y el DB0 es el menos significativo. Listo, esa sería la conclusión del primero, ya que, bueno, se cerró solo. Pero eso es lo que hay que hacer, colocar el voltaje de referencia, que es el indicado, que en este caso sería 1.27 para el ADC 0804, utilizando el LM35. Ahora voy a explicar, si me deja, el B, que es implementar el circuito DAC que muestre la rampa en el osciloscopio, pero la rampa se requiere que tenga pendiente negativa. O sea, en la clase hicimos un circuito que solo son rampa y caída, sube y cae, ¿sí? Queda como un diente de sierra así. Pero se nos pide uno que dé como una especie de pirámides, o sea, que dé uno de esta forma. Aquí tengo el rampa. ¿Qué pensé para este de acá? Bueno, sobre todo, más de lo que está acá es la inspiración, o sea, todo lo que viene siendo la forma de utilizar el DAC 0808, viene inspiración de la propia, diapositivas, puesto que pues esta es la configuración que ya estaba funcionando, por eso pues, la utilicé la misma. Incluso también los contadores, la forma en la que estaba conectada, que esto nos permite tener hasta 256 bits, o sea, el número 256, el número 256. Sí, bits. Si lo conecta, o sea, sin este arreglo, que es un flip-flop tipo T, lo que haría normalmente este circuito es que sube hasta un punto, que es cuando llega a los 155, y luego cae a cero porque el ciclo se vuelve a repetir. Lo que se hizo con este flip-flop, o la idea que se tiene de hacer este flip-flop, es que ya que estos contadores, cuando llegan al valor máximo, emiten un pulso de reloj en RCO. Sería utilizar este mismo pulso de reloj para cambiar el estado de un flip-flop y hacer que este flip-flop revierta las entradas de U, que son las que dicen si la entrada up and down, ¿sí? Que es la que dice si es una escala de subida o una escala de bajada.
esto significando que cuando llegue a 255, o no, 256, él empiece a bajar y no caiga a cero, sino entonces empiece de 255, 154, 153, así y otra vez bajando. Eso dando como resultado esto de acá, que se genera, ahí está, un poco para que se pueda ver y amplíe. Eso dando como resultado estos dientes de cierre. O sea, ahora sí tiene la pendiente positiva, que es la que ya teníamos en la clase, la que se ha hecho desde la clase, y lo que viene siendo la pendiente negativa, que es lo que se nos pedía. Así que dice que la pendiente tenga, que la rampa tenga pendiente negativa y positiva. Sí, eso es como un diente de cierre. Ahora está. Listo, nada, no hay nada más en este. El resto del circuito es el mismo de la clase, solo la única es el agregado del flip-flop tipo T, que pues es utilizando un flip-flop JK, conectando las entradas J y K al 1 lógico, o sea, 5 voltios en este caso. Yep. Ahora, el último es el C, que es implementar ahora el sistema completo, es decir, la entrada analógica entra al ADC y luego pasa al DAC. Y debe quitar los contadores. Este debe quitar los contadores es porque pa- por el anterior tenemos contadores para que fuera subiendo, fuera bajando. En este caso, pues no vamos a utilizar contadores porque no estamos queriendo hacer una función, ¿sí? Solo queremos trasladar un valor a bits y luego ese bits volver a trasladarlo al mismo valor. El objetivo es ese, es utilizar un voltaje, digámoslo así, ese voltaje convertirlo a su equivalente de forma binaria, ¿sí? O digital, y luego ese valor digital convertirlo nuevamente a un voltaje. Esto simplemente es por el anterior, suponemos, o sea, supuse que es así. Los une y debe dar los mismos valores de voltaje en cada uno. Sí, eso es lo que acá hace. Entonces, se tiene esto así. Que, como se puede ver, tenemos el voltaje que da, bueno, se utilizó el mismo LM35 para los mismos cálculos de voltaje de referencia. Cabe aclarar que para DAC no hay dentro de la plataforma de Proteus, la versión que estamos utilizando, el DAC 0804, o no sabemos si en primer lugar existe el DAC 0804, pero el primero que nos dejaban utilizar o lo que se deja utilizar en la plataforma es el DAC 0808. Y el DAC 0808 no requiere dividir el voltaje de referencia en dos. Por eso se colocó directamente esta fuente de acá en 2.55 voltios, que es como se recuerda lo que se había calculado para el anterior trabajo, ¿no? Que aquí como queremos un 1 a 1, ¿sí? La relación sería 1 a 1, lo mismo que entregamos queremos recibirlo, entonces el tamaño de paso tiene que ser igual. En este caso el voltaje de referencia negativo, podemos ver que va directamente a un ground, por lo que en este caso también queda como cero, ¿sí? Y solo se toma el voltaje de referencia positivo. Cosas más, el sistema que tenemos a la derecha es el mismo que utilizaba el amplificador para el anterior caso, así que pues también es de la misma clase. Solo se cambió el voltaje de referencia. Y de este lado acá, pues también está utilizándose el 1.27, que en este caso es porque nos pedían que el voltaje de referencia fuera dividido en dos por el 0804. Podemos probar, digamos, o sea, a bajar a 0.27. Él tarda en bajar porque él tiene que esperarse todo el sistema a que el clock primero lo pase el valor acá y luego el valor se pase al DAC 0808. Pero como se puede ver, al final el valor termina siendo el mismo, no sé, 22, y esperamos y llega a 22, 0.22, ¿sí? Listo, sería eso. Solo cabe aclarar que el orden de la más significativa a menos significativa cambia con respecto al ADC 0804 al 0808, o sea, tiene que conectarse, digamos, de forma inversa. El DB7 está conectado a la 1 y así sucesivamente, o sea, el DB7 a 1, el DB6 a 2, el DB5 a 3 y así. Esa es la razón por la que están estos cables como de forma como truncada, sí, es porque los valores de uno y otro, digamos, el más significativo y menos significativo, están volteados en las entradas, sí. Por eso hay que hacer este como arreglo un poco raro. Pero como se puede ver, lo que se pide, que es que sea igual al inicio y al final,
es lo que se está entregando. ¿Listo, profe? Entonces luego viene la explicación del punto D, pero ese ya tengo que hacerlo con la hoja. Cabe aclarar que la hoja no la tengo porque a día de la grabación de este video ya se entregó la hoja, así que la haré aquí mismo también virtual con la foto de la hoja que entregué. ¿Listo? Pues entonces ahora continuamos con el siguiente. Bueno, profe, entonces ahora va a continuar con el punto D, el cual es el que se tenía que entregar con la hoja de cálculo. Bueno, empezamos con el primero, que es diseño un sistema de control de presión que controla una caldera. A la entrada se tiene un sistema que cuenta con un sensor de presión que da un voltaje de 12 milivoltios por cada PSI, que es la media de presión. Luego, se cuenta con un sistema digital que permitirá controlar unas válvulas de escape proporcional donde ella se abre un 1% por cada 8 milivoltios. Dibuje el circuito y explique el funcionamiento de los cálculos correspondientes. Acá podemos encontrar dos cosas, que son los dos valores como importantes, y es las relaciones que nos dan. Nos dan que el tamaño del paso del sensor sería de 12 milivoltios, ¿sí? Por cada PSI, parecido a como se hizo anteriormente con el LM35, que era 10 milivoltios por cada grado centígrado. Y luego tenemos que el DAC tiene que entregarnos por cada bit, porque, bueno, más adelante se explica, pero por cada bit tenemos que obtener 8 milivoltios, porque el tamaño del paso del DAC también tiene que ser, en este caso sería 8 milivoltios. Bueno, entonces, como ya había dicho antes, no tengo la hoja porque ya la entregué, pero sí tengo las fotos del proceso y los cálculos hechos que están en la hoja que se entregó. Entonces, en primer lugar, tengo aquí como el esquema básico, más básico posible del sistema completo, ¿no? Que sería el sensor que se conecta, o sea, que el sensor le entrega al ADC, el ADC le entrega al DAC y el DAC termina entregando un voltaje a la válvula. Y entre estos dos se hablan de forma digital, por eso está ADC y DCA, porque es análogo a digital y digital a análogo, ¿sí? Y pues más abajo vamos a hablar de las relaciones, pero bueno, en primer lugar tenemos la primera mitad, que sería el sensor y el ADC. El sensor, como ya había mencionado, tiene un tamaño de paso de 12 milivoltios. El proceso se repite prácticamente el mismo que como se hizo en el punto A, hallando el valor de referencia dependiendo del tamaño de paso. Es reemplazar los valores. Tenemos en cuenta que teóricamente es utilizando un 0804, una DC de 0804, tiene 8 bits, por lo que sería 2 a la 8 menos 1, que son 255. Se despeja el voltaje de referencia y se obtiene que el voltaje de referencia es 3,06 voltios. Y como estamos utilizando un 0804 ADC, en este caso tendríamos que dividirlo en dos para poder utilizarlo, que sería 1,53. Luego tenemos que el ADC se comunica con sus entradas al DAC y al momento de hacer los cálculos se teorizó un DAC 0804, que luego posteriormente cuando se hizo la parte de Proteus de los primeros puntos, porque se la hice así, que primero fue la parte escrita y luego la parte de Proteus, y luego por su posterior investigación se encontró que no existe un DAC 0804, sino directamente se utiliza el DAC 0808, por lo que el proceso que viene aquí abajo para hallar el voltaje de referencia del DAC 0804 realmente tendría que parar antes de dividirlo en dos, porque pues se entendió que el 08, si existiera un DAC 0804, se también sería dividido en dos. Pero bueno, para entender, ya aquí tendríamos una relación que cada PSI sería un bit, ¿sí? Ahora necesitamos que un bit sea un 1%. ¿Sí? Y un 1% de la válvula son 8 milivoltios, por lo que cada bit tiene que entregar 8 milivoltios. O sea, el DAC por cada bit que le entre, o sea, cada un 1 que tenga los bits que le entre, tiene que entregar un milivoltio. Digamos, si tenemos un valor de 32, por esos 32 tenía que estar entregando, ya digo el valor, 2,56 voltios, creo que es. Ya coloco el por 10 lo menos. Ah, no, 0, 0.
25 voltios. Tendría que estar entregándole a la válvula, ¿sí? Que eso es lo que tendría que hacer el DAC. Entonces, pues la relación igualmente se puede hacer con un uno, o sea, con el primer bit, ¿no? Entonces, con eso entendemos que un bit que le llegue al DAC tiene que tener como salida 8 milivoltios. Luego tenemos la fórmula que dice el voltaje de salida o el valor de salida es igual a K, a una constante K por el bit. ¿Sí? Entonces, si agarramos este mismo caso, el de un bit igual a 8 milivoltios, tenemos que 8 milivoltios igual a K por uno. K por uno es K y tenemos al final el resultado que K es igual a 8 milivoltios. K también es conocida como el tamaño de paso, por lo que también podemos utilizar la fórmula del tamaño de paso. Y nuevamente sería repetir el proceso que se hizo para el ADC, que sería ya el voltaje de referencia para dependiendo del tamaño de paso. En este caso sería 8 milivoltios. Como igualmente el teórico que estaríamos utilizando sería el DAC 0804, pero bueno, no es el de 0804, sino el 0808. Igual se pensó en que el DAC 0804 tendría también 8 bits. El resultado del divisor sería igualmente 255, ¿sí? Porque 2 a la 8 menos 1. Y luego esto, al encontrar lo que es el voltaje de referencia, nos daría un valor de 2,04, que realmente aquí es donde deberíamos parar para tener el voltaje de referencia para el 0808. Pero como era el teórico, el 0804, entonces pues se pensó en dividirlo en dos y daría 1,02. Pero como pues al final se tiene que utilizar un 0808, porque sé que existe, realmente el voltaje de referencia sería 2,04. Luego entonces aquí está lo que sería el circuito, que sería, en primer lugar tenemos el sensor, y bueno, aquí también están las relaciones, ¿no? El sensor tiene una relación por un PSI 12 milivoltios, ¿sí? Luego entonces tenemos el ADC, junto con lo que sería siendo el voltaje de entrada, bueno, el voltaje de referencia, que es 1,53, ¿sí? Porque el voltaje de referencia, bueno, no sé si ya lo había dicho, pero cuando se encontró el voltaje de referencia perdón, del ADC, dio 3,06 y dividiendo da 1,53 voltios. Bueno, entonces acá en el ADC se le meterían, bueno, como voltaje de referencia 1,53 voltios. Aquí está indicado que sería el ADC 0804 y la relación sería o sea, cada 12 milivoltios serían un bit, ¿sí? Luego tenemos aquí el DAC teórico que se había pensado que era el 0804, que el voltaje de referencia sería 1,02, pero el DAC de verdad que tendría que utilizarse, que es el 0808, tiene que utilizarse el 2,4 como voltaje de referencia. Al fin y al cabo, lo que cumple el valor del DAC es convertir que un bit por un bit que valga, son 8 milivoltios, para que al final la válvula por cada 8 milivoltios se abra 1%. Si consideramos el completo de este, sería que un PSI es igual a un porcentaje de la válvula, literalmente a 1% de la válvula. Cada un PSI se abre 1% de la válvula. Y listo, esta sería la explicación de lo que viene siendo el primero del punto D. Luego tenemos el punto 2, que es explique los pasos detallados de un conversor de aproximaciones sucesivas para convertir un dato que a la entrada es igual a 2,9 voltios con 8 bits de salida y voltaje máximo de 3,3 voltios. Si se tiene un reloj de 8 megahercios, ¿cuál será el tiempo de conversión? Y compárelo si fuese el mismo conversor, pero de rampa simple. Calcule adicionalmente cuál es la resolución porcentual del conversor. Entonces aquí tenemos dos cosas. En primer lugar nos dicen que tenemos que encontrar un valor de 2,9 voltios por medio de un conversor de aproximaciones sucesivas. El conversor de aproximaciones sucesivas es el conversor cuyo funcionamiento se basa en que el mayor bit significativo se le da un valor, y se mira si ese valor, o sea, se le da uno, y si el valor convertido ya en voltios es mayor que el valor que estamos buscando, entonces se coloca como cero, pero si es por debajo, va como uno. Entonces, este lo que hace es buscar por cada, va cambiando, se le va dando un valor a cada bit, desde el más significativo hasta el menos significativo, comprobando que este esté lo más cercano, pero por debajo del valor que estamos buscando, en este caso 2,9. Ya se va a explicar más al frente. Y luego se nos está pidiendo que lo comparemos con el proceso que realizaría un conversor de rampa simple, que este funciona es al contrario.
va buscando desde la combinación más básica, o sea, o más baja, que sería el del bit menos, el bit menos significativo, y va escalando. En este caso, digamos, si empezamos con uno, si siempre se empieza con uno, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. Ya luego vamos a ver más adelante cuántos pasos realmente son para hallar el 2,9 voltios, pero es eso, ir, que es como seguir una escalera, ¿sí? Seguir escalera hasta que se encuentre el valor que por fin logra superar el 2,9. Bueno, el tema es comparar la eficiencia, digamos, bueno, no la eficiencia, sino el cuánto tarda ambos de los puntos, o sea, ambos de los métodos en cumplir la tarea, que es encontrar el valor más cercano a 2,9%, bueno, a 2,9 voltios. Y por último, calcular la resolución porcentual. Entonces, nuevamente volvemos aquí a lo que viene siendo el Paint y observamos la conversión de aproximaciones sucesivas. En primer lugar, pues tenemos que encontrar el tamaño de paso. Esto se sigue utilizando el proceso que se nos había planteado en las diapositivas de la clase, que sería el tamaño del paso es igual al voltaje máximo sobre 2 a la número de bits que estemos utilizando, menos 1. En este caso podemos encontrar también información aquí en el mismo enunciado. Se nos dice que el voltaje máximo es de 3,3 voltios y también que tiene que entregar 8 bits de salida. Entonces por eso tenemos que el voltaje máximo es 3,3 voltios y 2 a la 8 menos 1. Esto da 3,3 sobre 255, que nos da un tamaño de paso de 12,94 milivoltios. Aquí está la explicación del procedimiento, que es prácticamente lo que yo acabo de decir. Si no puedo leer, que sería: se busca llegar a la aproximación en bits más cercana que esté por debajo del valor. Para esto se comienza por dar valor de 1 al bit más significativo y se compara con el valor en voltios que lo representa. El valor a buscar es 2,9. Si el valor del DAC es menor a 2,9, se deja el 1, si no, se pone 0. El proceso se repite para los siguientes bits. ¿Por qué se habla del DAC? Porque realmente un ADC está conformado por un DAC interno, ¿sí? O sea, adentro de una ADC hay un DAC también, que es el que sirve para hacer las comparaciones. Entonces, el proceso o sea, descrito a paso sería el siguiente, ¿no? Tenemos en primer lugar como primer paso darle un 1 al bit más significativo, que de 8 sería el que representa 128. Y luego este se multiplica por, o sea, el valor de este bit dado como 1 se multiplica por el tamaño del paso, que en este caso es 12,94 milivoltios, y nos da 1,65 voltios. Aquí está en esta parte digamos, el ejemplo del primero, ¿sí? Porque pues no se hizo este proceso, o sea, sí se hizo este proceso, pero no se escribió en específico para cada uno, sino aquí está el valor que realmente significa cada uno de estos multiplicado, ¿sí? O sea, por el 12,94. Entonces, el primer paso es a encontrar este valor. Como podemos ver, el primer paso es 1,65, que para el proceso de escrito está bien. Este se significaría que podemos colocar el 1 y dejarlo. El siguiente paso es darle 1 al siguiente valor, al siguiente bit más significativo, que sería el que equivale a 64. Este proceso, al conseguir y multiplicar la suma de estos dos, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, termina dando 2,48, perdón. Y ese 2,48 también está por debajo, por lo que para el sistema, o sea, para el sistema que estamos teniendo ahorita, se dejaría como 1. Luego, para, para el tercer paso, se le da 1 al siguiente bit más significativo, que sería el de 32, el que equivale a 32. Y al hacer el proceso antes descrito, tenemos dos, que da el voltaje es 2,89, que ese sigue estando por debajo, que el valor que estamos buscando es 2,9. Entonces, como está por debajo, nada más esto 1, o sea, 0,01, sigue valiendo y se deja el 1, el 1 en este bit. Luego, lo siguiente que vamos a tener es una serie sucesiva de pasos, porque si podemos ver, tenemos solo 2,89 y cada siguiente paso incrementa por 12,94 milivoltios. Ya ninguno de los siguientes bits que se pueda multiplicar va a dar un valor por debajo de 2,9. Entonces, lo que vemos es el sistema, bueno, sí, el proceso del sistema todo el rato dándole un valor de 1, viendo que el valor de 1 está por encima. Digamos, podemos ver el cuarto paso, que es 3,10,
está por encima de 2,9, verifica y ese uno no puede estar ahí, así que volvemos, o sea, el siguiente paso es volvernos al anterior, que sería 2,89. Luego se le da el valor al siguiente, que sería el de 8, y este da 3, por lo que como da 3, no lo podemos, o sea, para el sistema que estamos teniendo, no puede ser un uno, o sea, entonces ahí coloca un cero y así sucesivamente hasta que entendemos que son eh, 13 pasos, creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí, son, perdón, 13 pasos que al final son los que conforman todos los pasos necesarios para encontrar el valor más cercano, que en este caso se acaba al tener el 2,89. Cuando ya se acaba, el último paso ya es cuando ya se revisaron todos los bits posibles, se entrega el resultado, que en este caso sería 2,89, que sería 11, o sea, 1110000. Luego tenemos bueno, va a calcular el tiempo que tardan hacer esos 12 pasos. 13 pasos. Y se nos había indicado que tenemos una señal de 8 megahercios. Esos 8 megahercios los convertimos en su equivalente en segundos, porque megahercios son uno sobre segundo. Entonces, para convertirlo en segundos sería uno sobre y los 8 megahercios, lo cual nos da que son 125 microsegundos. Micro no. Sí, microsegundos. Creo recordar. Entonces tenemos que para estos, no, son nanosegundos. Para estos 13 pasos, sí, lo que hacemos es multiplicar por este tiempo que tenemos acá, es 13 por 125 nanosegundos, lo cual nos da 1,62 microsegundos. Listo, perdón por el corte que realmente me estaba rompiendo un poco la cabeza porque se me confundieron un poco los cables de micro y nano, pero sí, entonces sí serían 125 nanosegundos, perdón. Y luego esto va a multiplicarlo por los 13 pasos, nos daría 1,62 microsegundos. Luego, ahora, entonces, para compararlo con el rampa, esto ya se puede hacer directamente sin hacer cada uno de los pasos, porque en este caso, si hiciéramos cada uno de los pasos, de hecho, saldría muy largo la cantidad de los pasos. Entonces tenemos que para el conversor de rampa simple tenemos que, ya que un bit son 12,94 milivoltios, entonces ¿cuántos bits serían 2,9? Si hacemos esta regla de 3, tenemos que serían 224,11 bits. Y como el propósito de la rampa simple es superar el valor de 2,9, entonces realmente pues aproximamos al siguiente valor, que sería 225 bits, que el valor sería 111001, que si nos damos cuenta es muy cercano al valor que nos dio el otro. Recordemos que en el valor que tenemos en aproximaciones, para este que sería 11100001, que es el mismo que nos dio acá, en este caso sería 2,91, lo cual por eso es que en este caso se descartó, pero en este caso nos da un valor también que es bastante cerquita, que sería eso, 2,91 voltios. ¿Qué pasa? En este caso podemos ver que tenemos para llegar a ese valor por este método, tendremos que tener 225 pasos, porque para verificar cada bit hay que ir hasta todos los pasos completos de los 225. ¿Qué pasa? Para esos 225 pasos, cogemos 225 y lo multiplicamos por el 125 por 10 a la menos 9, que en este caso son nanos, y obtenemos que el valor total de tiempo para realizar estos 225 pasos sería de 28,12 microsegundos, lo cual si lo comparamos es mucho mayor a los 1,62 microsegundos que requiere el método de aproximaciones consecutivas para realizarlo. Esa sería la comparación que se puede realizar, ¿no? Que al comparar es más rápido el método de aproximaciones sucesivas. No saquen específicamente cuánto, digamos porcentualmente, pero es bastante la diferencia de tiempo que hay. Uno es casi 30 microsegundos y el otro es solo un microsegundo, casi 2 microsegundos. Y por último, sacamos la resolución del conversor, que este también es por fórmula, y es 1/255, como el que es el 2 a la n-1 por 100. Y esto nos da que tenemos una resolución del 0,39%. Listo, muchas gracias, profe, por la atención
y esa sería la explicación de mi quiz número 6.